opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy pero muy buen día. Bienvenido, bienvenida a Debate Abierto. Hoy celebrando un día especial, el Día del Padre. Y bueno, yo como padre, pues al pie del cañón. Y usted al pie del cañón también, don Danilo Toro. ¿Ah? ¿Qué mejor manera de celebrarlo? Bienvenido a este escenario en el que debatimos ideas, hacemos análisis y donde el principal invitado y protagonista es usted. Esta es la agenda que le proponemos. Sigue el dolor de bolsillo, la crisis del combustible. Hoy estará, repitiendo, porque estuvo la semana pasada, el secretario de Energía, Jorge Rivera Staff. Está aquí en Debate Abierto. La comida, la gran crisis. Pedro Acosta de la Unión de Consumidores y Usuarios y Gustavo Paredes, excomisionado de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor, estarán en Debate Abierto. El pugilato de Cambio Democrático, 13 diputados principales y 2 suplentes expulsados del partido y se les revoca el mandato. Tendremos un debate. Emigdio Manzané de la Fiscalía CD y Carlos Carrillo, que representa a los diputados, nos acompañarán. Educación, regresaron las clases presenciales. Los primeros datos nos revelan situaciones, verdades incómodas y dolorosas. Tocamos fondo en educación. Lo analizaremos con Ruth Custode de UNICEF y Ernesto León de la Fundación Mentes Brillantes. Y cerraremos hablando de empleo o de desempleo, la nueva pandemia. René Quevedo, consultor, y también nos acompañará de parte del Ministerio de Trabajo Alfredo Mitre. Así que pendientes. Son los temas para este domingo. ¿Qué le parece la agenda? ¿No? Temas que no solamente no van a decaer, sino que cada vez van a cobrar más vigencia. Oye, y tal vez la mejor muestra de vigencia es que el secretario de Energía, que nos acompaña, bienvenido. Muchas gracias. Creo que nunca habíamos tenido en esta etapa de Debate Abierto un invitado al programa siguiente, ¿verdad? ¿No? Así es, no. Y no es gratuito, sino que ha sido tendencia durante toda la semana el secretario de Energía por algo que dijo aquí en Debate Abierto. Vamos a recordar lo que dijo hace una semana, teniendo de contertulio a el diputado panameñista Carles, Luis Ernesto Carles. Estamos enfocando realmente en la gente que más lo necesita. ¿Cuánto es el promedio? Yo lo que creo... Y nada más para cerrar la idea, diputado y Hugo y Danilo. El promedio del salario en nuestro país anda $1,000, $800, $900, es más o menos el salario promedio del país. Tal vez usted no me pueda aclarar, usted fue ministro de Trabajo. Sin embargo, yo le puedo decir que una persona que gana $1,000 o $1,200 no se gasta $100 a la semana en combustible. Sí se lo está gastando. No se gasta. Si vives en Arraiján, si vives en el este, usted me está diciendo que la persona gana $1,000 y se gasta $400 al mes de su... Sí, muchos está sacrificando su porque es que alimentación. Lo que antes te costaba $50 Exacto. llenar el tanque, ahora te cuesta $70. No se gasta $100 a la semana alguien en gasolina. Esa fue la frase. Sí, muy buenos días, Hugo y Danilo, a todos los televidentes y por supuesto, primero que nada, feliz Día del Padre. Igual. A ustedes y a todos los televidentes. Sí, mira, yo creo que ha sido una semana dura en función del planteamiento que se hizo en ese momento y evidentemente pues cometí un error a la hora de expresar la idea, ¿no? Y creo que ahí fueron 2 situaciones, ¿no? Y creo que quiero aprovechar para comentar. La primera fue que utilicé un concepto que muy poco se usa en Panamá, que es el del salario medio o el salario promedio. Sí. Y ese dato está en el Instituto de Estadística y Censo y son alrededor de $1,200. De hecho está... El salario profesional promedio, ¿no? Ese es el índice. Pero el concepto que manejamos en Panamá, todos los panameños, la mayoría, es el salario mínimo. Exacto. Y hubo una confusión, ¿no? Muchas personas dijeron, oye, ¿cómo tú vas a decir, cómo se te ocurre decir que ese es el Algunos salario? copartidarios suyos, Por supuesto. muy fuerte. Pero hay que diferenciar, ¿no? Claro. Salario medio
a salario mínimo. salario Claro, mínimo, exacto. eso fue error mío, utilizar un concepto, además fue muy tecnocrático, de alguna manera tratar de argumentar el tema de que estamos hablando, de que el gasto de combustible por semana, etcétera. Y mi planteamiento con relación a los famosos $100 por semana, y ustedes ven, yo hago la relación de la persona que gana menos de $1,000 o $1,000, un poquito menos, es muy difícil el mantener ese nivel de gasto de combustible en el tiempo, pero no lo planteé bien. Es que ahí es donde radica Ahí la crisis. efectivamente, Y ¿no? la crisis de idea que usted tuvo también. Claro, efectivamente, ¿no? Y lo reconozco y creo que esto, tal cual quedó la idea en el aire, sonó de una forma o desconectada o indolente con la realidad de los ciudadanos. Y yo quiero aprovechar las cámaras y estar aquí en la oportunidad para pedir una disculpa por haber sonado de esa forma. No fue la intención, sin embargo, al final, en la realidad, es lo que se quedó interpretando. Así que yo quiero aprovechar también para eso, ¿no? Para La pedir- realidad es que sí hay gente que está gastándose $100. Y mucho más de eso, Hugo, mucho más. ¿No? Sobre todo, el ejemplo ahí, mi idea era esa, ¿no? Decir, bueno, si una persona se tiene que gastar $400 al mes, no es sostenible en el tiempo. O sea, tienes que dejar de comer, tienes que dejar de pagar tu casa, tienes que hacer... Pero, bueno, no tuve la oportunidad de terminar la idea. Y en ese caso, el planteamiento era reforzar, de alguna manera, el objetivo del gobierno en este momento de focalizar o de enfocar ese primer apoyo, ¿verdad?, en las personas que más lo necesitan. En este caso se arrancó con el programa de combustible solidario para los transportistas con la intención de que no aumenten la tarifa a sus usuarios, ¿no? Y segundo, pues también a los comerciales y a la maquinaria agrícola con la intención de que ese alivio permita de alguna manera amortiguar un posible impacto en los costos de la canasta básica. De eso se trata. Yo quiero que midamos un poco el impacto que ha tenido esa medida, pero también hubo algo que se nos quedó incompleto en el programa anterior. Y creo que insistí, si la memoria no me es infiel, 3 veces. Porque usted hablaba de que estamos analizando nuevas medidas, y lo único que nos dijo es muy pronto. Pero el tema es que va pasando el tiempo y esta crisis está golpeando el bolsillo, la economía del panameño a diario. ¿Qué se le puede adelantar de lo que están analizando para que haya algún alivio en la economía del panameño? Sí, Hugo, mira, adicional al apoyo que se está dando, que constituye un sacrificio fiscal de $100 millones por 3 meses, en estos momentos, tanto para los transportistas como los comerciales y agrícolas, se analiza la posibilidad de hacer una extensión, ¿no? Pero también focalizado. Eso realmente la decisión es de las autoridades económicas del país en función de que el espacio fiscal, como lo hemos repetido una y otra vez, es muy limitado, ¿no? Además están esos cerca de, o un poco más de $2,000 millones que el gobierno anualmente destina a diferentes mecanismos de apoyo. En este caso, lo que se está haciendo es hacer una evaluación del funcionamiento de ambos módulos del programa, ¿no? Tanto para los transportistas, que ya lleva 2 semanas, como el apoyo a los comerciales y a la maquinaria agrícola durante la primera semana, además que se va a incorporar, recordemos, a los pescadores, a la actividad pesquera artesanal y también a los transportistas de pequeñas lanchas en las áreas insulares del país, ¿no? Entonces, se está evaluando eso para ver el impacto económico, financiero, operativo, tecnológico, para entonces poder migrar a una alternativa adicional. Y entre los que no estamos en esos grupos, ¿qué esperanza podemos tener? Precisamente, Hugo, por eso se está haciendo la evaluación directa del resultado de estas 2 semanas de ambos programas para poder entonces, como decía, desde el punto de vista económico-financiero, qué viabilidad habría para hacer algún tipo de ampliación, etcétera, pero en este caso no te podría adelantar realmente porque es una decisión fundamentalmente fiscal, económica, ¿no? Presupuestaria. Sin embargo, está sobre la mesa, precisamente que la información, además que es muy rica, que se ha ido recabando durante estas 2 semanas con este programa, con la alternativa tecnológica, nos va a permitir entonces tomar mejores decisiones. Fíjese que aquí hemos tratado de ser proactivos, es decir, de proponer posibles soluciones, porque este es un problema tan complejo que no es exclusivo de Panamá, es global, que no sé, siento que hay que buscar diferentes alternativas, o sea, sacarnos el chip solamente del subsidio, porque puede haber otras alternativas, no para solucionar el problema, sino para aliviarlo. Y rapidito paso revista algunas de las ideas que han surgido aquí. Establecer con claridad el tema del carpool a nivel legal para que no haya problemas y te pongan una boleta. Los corredores gratis o bajarles el precio.
focalizar el subsidio del tanquecito de gas a quienes realmente lo necesitan y que ahí estaría la renta sustitutiva del tanquecito, auditar lo que se paga por el tanquecito de gas, los 9 centavos a los importadores, por lo menos reducírselo a la mitad, abrir el mercado para eliminar prácticas monopolísticas que forman parte de nuestro mercado, que altos funcionarios paguen su gasolina y que usen su carro. A propósito, sería un buen mensaje que se le enviaría a la ciudadanía. Echar uso de la herramienta del teletrabajo. Son algunas de las ideas que se han puesto aquí sobre la mesa. ¿Algo de eso el gobierno lo ha tomado en cuenta o solo está centrado en cómo subsidio, cómo subsidio, cómo subsidio? Mira, Hugo, precisamente, y por supuesto, muchos de los planteamientos que acabas de presentar están sobre la mesa del análisis. El tema del teletrabajo, hay una propuesta que se está elaborando para arrancar con el tema del teletrabajo en el gobierno. De eso sí, es importante la retroalimentación que hemos recibido, sobre todo de la carrera administrativa que ha manejado el tema, es que hay muchas lecciones aprendidas que aplicar de cómo se llevó el teletrabajo cuando llegó la pandemia, porque fue un tema de urgencia de un momento a otro y no se dieron las mejores condiciones. Entonces se están aplicando, ya tenemos una propuesta de borrador en ese sentido. Además la parte tecnológica que tiene que ver, por ejemplo, usted manda a una persona que puede hacer teletrabajo, y eso implica que tenga una computadora, que tenga un enlace. Bueno, la ciberseguridad que pueda tener esa persona en un lugar remoto a su oficina, etc. Eso se está evaluando. También hay una propuesta de un plan de ahorros del Estado específico que tenga que ver, en primer lugar, con eficiencia energética, arrancando pues, iluminación, motores, aires acondicionados, etcétera. También tiene que ver con la posibilidad de un proyecto que incluso incluimos en una estrategia que se aprobó en enero de este año, se llama la Estrategia de Generación Distribuida, que tiene que ver con los paneles solares. Bueno, un primer proyecto específico para instalar paneles solares en las entidades del Estado, para que eso logre un ahorro significativo en la factura del gobierno y que permita liberar fondos para otras actividades. También ha estado evaluando el tema del carpooling, no a nivel legal todavía como una sobre la mesa, pero sí es una de las alternativas y por supuesto el tema del tanquecito de gas, de la posible focalización. Técnicamente se han hecho los análisis, se está presentando, digamos, de forma a los tomadores de decisiones del gobierno. Hay alternativas que hace 4 o 5 años no se presentaban, que como lo es la gran experiencia que hemos tenido con el vale digital, permitiría realmente llevar eso a los que realmente lo necesitan hoy en día. Y ahí quiero aprovechar también, como hablas de la disponibilidad de los recursos que podríamos lograr, se ha mencionado en estos días también que el subsidio del tanquecito de gas el año pasado fue de 75 millones de dólares. Y hay que hacer una aclaración. Lo que el año pasado eran 75 millones es lo que se presupuestó para afrontar el subsidio del tanquecito de gas. Pero ese monto terminó siendo 121 millones de dólares el año pasado. Fíjese que tras conversar sobre ese tema, los distribuidores de gas sí se comunicaron conmigo y me dijeron, oye, hay un problema. No, ya perdí la cuenta de la fecha que tienen. Dice que el gobierno le debe un pago que tiene que ser semanal. Ojo con eso. Primero. Segundo, el tema de la auditoría, también por otros especialistas en la materia me dicen que una cosa es lo que se paga, otra es la que se recauda y otra es la que se consume. Es decir, por algún lado se está escapando no el gas, sino la plata. Precisamente por eso es el análisis que se ha hecho integral, Hugo y los televidentes, del tema del tanquecito. Evidentemente estamos hablando de millones de dólares del erario público que hay que atender y mejorar. Y por eso digo, en este caso también la tecnología nos da herramientas que no se tenían hace fechas tan cercanas como 3 o 4 años. Hoy en día las tenemos y la idea es poder implementarlas para efectivamente ser más eficiente en la asignación del mismo, ¿no? Don Danilo. Volcándonos un poco al ámbito de la producción de energía eléctrica y sobre todo distribución de la energía eléctrica, se espera, haciendo abstracción de esta crisis inflacionaria, se esperaba, mejor dicho, que las distribuidoras de energía tuviesen algún aumento programado en el servicio para el consumidor. Bueno, aumento de precios, Correcto, de tarifa. Sí, Mira, aumento tarifario. Hay varios factores, ¿no? El principal factor en la tarifa, sobre todo en el primer semestre, todos los años de nuestro país, es el verano, ¿no? Durante el verano tenemos menos producción hidroeléctrica y por lo tanto se utilizaba siempre, y todavía se utiliza, fuentes térmicas. En este caso, en este verano que pasó en el 2022, tuvimos 2 factores. Primero, el aumento realmente importante de los costos
del búnker y del diésel para generar, incluso también del gas natural, y una muy baja hidrología, inclusive en términos del propio verano. Entonces, estos dos factores nos impactaron y eso va a tener un reflejo en la tarifa del segundo semestre. La buena noticia en este caso, digamos como un paliativo, es que como parte de la transición energética que estamos llevando, por primera vez este verano un 20% de toda nuestra generación vino de viento y de sol. O sea, compensó el descenso en las hidroeléctricas y esa factura no la vamos a tener que pagar en combustibles, en derivados de combustible. Sin embargo, pues evidentemente sí tenemos este impacto. Se están analizando también desde el gobierno las alternativas para hacer la compensación, digamos, de esta, porque en el próximo semestre, de hecho ya lo estamos viendo, tenemos una época muy lluviosa, donde tenemos abundancia, estamos en un promedio casi de 85% ahora mismo de producción solamente hidroeléctrica, que nos permita compensar el verano en el segundo semestre de este año. Pero fíjese que al hablar del aumento de la tarifa eléctrica, aquí estuvo don Juan Urriola, él dice, no, ya los ajustes se estaban haciendo desde enero, febrero, y yo le dije, entiendo por qué yo estoy consumiendo menos y pagando más. Lo que comúnmente se dice, ya me aumentaron la luz. ¿Eso es verdad? Ese es un componente, se llama CBC, el costo de variación por combustible, que hay un ajuste parcial mensual que se da. Precisamente por el componente de los combustibles térmicos que se usan para generar electricidad. Sin embargo, este es un componente y el otro componente mayoritario realmente es el ajuste que se hace cada 6 meses en función de las compras que hacen las distribuidoras durante ese periodo, ya sea de hidroeléctricas, de solares, de eólicas, etcétera, y esos son los ajustes que se hacen cada 6 meses. ¿Qué tan alto será ese ajuste o ese aumento que nos viene? Porque ya viene el segundo semestre. Mira, ese es un dato que tiene la Autoridad de los Servicios Públicos. Están haciendo los cálculos y los afinamientos finales ya para presentarlo a la ciudadanía como está establecido en la regulación y esperemos que nos den la información muy pronto, ¿no? Pero que viene aumento, viene aumento. Bueno, debe haber un ajuste por las características ajuste del verano. hacia arriba, aumento. Ajuste Esa hacia palabra como arriba. que no le gusta, pero es la palabra. Sí, efectivamente, por las características del verano que tuvimos en este año, ¿no? Don Danilo. Si se prevé este aumento, ¿cómo esto quedaría impactado con la tendencia que se está registrando en los derivados del petróleo? Porque la previsión del aumento es una cosa de rigor, por digámoslo así, pero la tendencia de los precios de los derivados del petróleo es realmente alarmante. Además, no soy experto en la materia, pero he estado buscando información que me hable un poco de qué ocurriría con un cambio brusco de las condiciones climatológicas. Entiendo que después de cada año del Niño viene exactamente lo opuesto. Es decir, que esperaríamos un próximo año sin tanta benevolencia de lluvias. Sí, ahí el factor climatológico se está evaluando de cerca. También se está evaluando el componente para el próximo verano. Una de las alternativas que está ya por terminar la evaluación es una licitación de corto plazo, ¿verdad? Que nos permita cubrir de alguna manera los costos durante el próximo verano, pero también ya estamos evaluando la posibilidad de hacer otro tipo de licitaciones de más largo plazo que permitan de alguna manera traer más inversión, digamos, renovable que nos permita cubrir. Lo bueno es que el próximo verano vamos a tener más generación solar y eólica de la que tuvimos este verano. Entonces nos va a compensar también esa entrada de nueva generación durante este año. Ese era otro de los temas que había surgido aquí en la mesa, la compra a largo plazo, dejar el mercado ocasional porque nos encarece la electricidad. Pero yo quiero regresar al combustible, quiero regresar a la gasolina. ¿Por qué? Hombre, porque yo creo que ante una crisis global como la que tenemos, este es un examen que estamos atravesando todos los países, donde sí tenemos el derecho a copiarnos de otros que puede que lo hayan hecho mejor que nosotros o que usan una receta distinta, pero en la práctica, oye, está funcionando, me la puedo copiar. Así, por ejemplo, en Centroamérica el caso que siempre se usa de referencia es El Salvador. Ahí no hay sorpresa. Y lo pongo al tanto. En abril, El Salvador tomó sus medidas por 3 meses, es decir, se está venciendo ahora en junio. Ya veremos si la extienden o qué conejos se sacan del sombrero. Pero lo cierto es que el precio real del combustible hoy en El Salvador debería ser $6.36 el galón. Ese sería el precio real si no hubieran tomado medidas.
Es decir, estaría más caro que en Panamá. Estaría, fíjese, condicional. Pero como ellos tomaron medidas, una, subsidiar, la otra, eliminar el pago de IVA, eliminar el fondo, tomar del Fondo de Estabilización Económica FEFE, de allá de El Salvador, y utilizar un fondo de compensación económica de las tarifas del sector público, están pagando 4.31. Entonces eso suena a música, porque acá estamos pagando $6 con 1 centavo por galón. Nosotros podemos aspirar de que alguna de esas medidas que ha tomado El Salvador y otros países también, la podamos tomar en Panamá para que sintamos un alivio. Fíjese que ya salí de los transportistas, de los pescadores, que lo necesitan, es verdad, de los productores lo necesitan, es verdad. Pero el resto de la humanidad podemos tener la aspiración de una solución como esa, de un alivio como el que ha tenido esta economía. Mira, Hugo, lo que estás planteando es efectivamente lo que ha hecho el hermano pueblo en El Salvador, el gobierno de ese país, y fundamentalmente estás hablando de medidas fiscales, o reducción de impuestos o subsidios directos por parte del gobierno. Y volvemos a lo mismo, ¿no? En la posibilidad de que el gobierno nacional, ningún país del mundo hasta ahora que no sea productor de combustibles, de petróleo, etcétera, ha podido aliviar un poco el costo, el impacto de los combustibles, sino vía de sacrificios fiscales, ya sea por reducción de impuestos o por subsidios directos. En el caso de El Salvador, yo no soy un experto, claro que ahí nos pueden aclarar un poco más las medidas fiscales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, pero hemos tenido información. De hecho, ellos creo que extendieron el subsidio hasta agosto, ya lo extendieron. Hasta agosto, ya lo extendieron. Bueno, no tenía la información. Pero tienen 3 meses más. Ahora mismo tienen entiendo que el porcentaje de la deuda externa con relación a su PIB está casi en 90%. ¿Y el nuestro? Anda alrededor del 65%. Sí, está llegando al 70%. Y están algunas señales de alarmas de la posibilidad de algunos impagos de unos bonos que tiene el gobierno salvadoreño en enero y febrero del próximo año. Entonces, evidentemente, cada país tiene su realidad. En este caso, los que nos pueden aclarar al respecto son las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas, pero al final, básicamente, es la capacidad fiscal del Estado que pueda permitirnos habilitar alguna ampliación de estos alivios temporales al resto de la población. Hombre, y como esta es una carga que de pronto es compartida, hay una de las tantas propuestas que le leímos aquí y que han surgido en la mesa, es que los altos funcionarios del gobierno se paguen su gasolina, usen sus carros, en vez de que se lo paguemos nosotros y que nosotros le paguemos la gasolina. ¿Esa no la han analizado? Bueno, eso estaba sobre la mesa, ¿no? Y es parte de la evaluación que se hace por parte de las autoridades del gobierno, y si evidentemente hace un impacto, por lo menos del señal, pues más que bienvenida. Pero por lo menos de enviarnos el mensaje de que la carga es compartida, por lo menos. ¿No le parece, don Danilo? Sí, exacto. Pero, por ejemplo, hay cosas que se podían hacer. No solamente suspender la adquisición de vehículos y esas cosas, ¿no? Sino ponerle un tope a la gama de vehículos que se pueden comprar. Puede ser también, Exacto, puede ser. Ponerle un tope a la gama de vehículos, porque no hay por qué tener vehículos de alta gama, salvo el caso de, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores. Por lo pronto, ¿no? El titular hoy es, sí se gastan más de $100 algunos. Por supuesto, sí. Y reitero la disculpa pública por cómo se interpretó lo que dije, y siempre aquí dando la cara y tratando de hacer docencia en la medida de lo posible. Gracias. Este es un dolor de cabeza, un dolor al bolsillo que tenemos todos. Algunos es más ligera la carga porque le pagamos la gasolina. Ya hablamos de los altos funcionarios del gobierno, que ahí podría haber una salida, por lo menos mostrarnos la buena señal de que la carga podría ser compartida por todos. Pero hay otro dolor de cabeza, y es el alto costo de la comida, sí, del alimento, del arroz nuestro de cada día. Vamos a hablar de ese tema luego de la pausa. La gran crisis de los consumidores, la comida y el combustible, es el tema que vamos a abordar en este segmento. Don Pedro Acosta nos acompaña, él representa a la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios de la República de Panamá. Bienvenido, don Pedro. Buenos días. Y don Gustavo Paredes, él fue comisionado de la CLICAC, Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor. Gracias por acompañarnos. Buen día. ¿Ah? Buenos días. Bueno, todos somos consumidores. Y al final hay como una tormenta perfecta, ¿no? El alto desempleo, informalidad, en ascenso la informalidad, la comida cara, el combustible caro. Si tuviéramos que buscar una palabra para definir este momento histórico que estamos viviendo,
¿cuál sería? Comencemos con usted, don Pedro. Una palabra para... Definir este momento histórico. Bueno, definitivamente es histórico. Esta mañana le conversaba a una persona. Nosotros no vivimos ninguna guerra mundial aquí. Es más, las guerras mundiales hasta nos favorecieron por un país de tránsito y aquí se estacionaban la marinada, ¿no? Pero bueno, es que ahora es totalmente inédito. El consumidor, por más que todos hemos tratado de hacer, Uncurepa está del año 92, ya un poquito antes, esa educación al consumidor, trabajar con prioridades, trabajar con presupuesto, comparar precios, hacer consultas, discernir. Yo creo que la palabra clave aquí es el discernimiento. Todavía no sabemos, no aprendemos, ya tenemos que aprender a discernir, porque ahí está la lucha entre el bien y el mal. ¿Cómo o no como? ¿Como bien o no como bien? Se habla mucho de alimentación saludable, se habla mucho de esto, se habla del otro, pero cuando vamos a ver qué hay en el bolsillo. El tema es que no me alcanza para comer, dice la gente, porque los precios están volando en este momento. O tú no has cambiado tus hábitos de consumo. Mira, todo estriba, todo no, o gran parte puede estribar en revisar y cambiar hábitos de consumo. Todavía tú vas a un lugar, incluso en propias casas, en donde a la hora de la hora, en el mismo plato hay ensalada de papa, macarrones y arroz. 3 carbohidratos. Tú puedes prescindir de 2 y uno. Y bueno, un día comes uno, otro día comes otro. Las proteínas, que es lo más importante, las carnes, los precios de la proteína. Es que yo como esto, yo no como esto. Yo nada más como filete, yo no como jarrete. ¿Entiendes? El ejemplo lo hemos visto que ya antes tú ibas a un supermercado y tú no veías los cerros de pata de pollo que se vendían. Y hoy se vende cerro porque ya se aprendió a ingerir y a preparar las patas de pollo, que yo haciendo una investigación en más de 20 países del mundo es el plato oficial, la pata de pollo. Hombre, a mí me encanta la patita de pollo que hacen en los restaurantes chinos, por ponerle un ejemplo. Exactamente, con soya. Pero estamos hablando de un tema de hábitos, de costumbres que no hemos cambiado los consumidores, o de realmente una crisis económica en la que el consumidor se ve limitado. ¿Cómo lo ve usted? Yo veo, como tú empezaste la pregunta, estamos en una situación inédita, una guerra que afecta a un país que es uno de los graneros de Europa, producción que no sale. Si ustedes supieran el porcentaje de la producción de aceite de girasol que sale de Ucrania, y el aceite de girasol, hasta las papitas que nos comemos de snack de los niños, tienen aceite de girasol. No solamente el aceite de girasol, por poner solamente un ejemplo, eso ha permeado en toda la economía y hay reemplazos. El que tiene un poquito de más lo va a vender al que le dé más dinero. Y los países más pobres vamos a ser los más afectados. Sin embargo, disculpe que lo interrumpa en ese punto, aunque usted nos pone en el contexto global y don Danilo es el mejor testigo, aquí hemos tratado de analizar estas situaciones no mirándonos el ombligo, sino mirando lo que pasa en el mundo, porque es un problema global. Hay quienes todavía insisten en este es un problema del que el gobierno nos tiene que dar la respuesta. ¿En qué medida el gobierno tiene que darnos la respuesta y en qué medida hay una responsabilidad del ciudadano? Bueno, hay una parte que es la del consumidor que debe ser discernir, para usar la palabra utilizada por el colega, y por otro lado, políticas públicas en la producción nacional. ¿Hay políticas públicas claras, beneficiosas para el consumidor y el productor en Panamá ahora mismo? Bueno, de la parte del consumidor es educación e información. Eso es un trabajo que hacen muy bien las asociaciones de consumidores organizadas, pero que es un trabajo que lo tiene que hacer cada consumidor. Buscar la mejor información y tomar la mejor decisión de compra. Sí, pero es que nosotros abandonamos 30 años la producción de alimentos. Abandonar la producción de alimentos 30 años no se recupera ni en 3 periodos de 5 años. Ese es un dato importante. Entonces, el hecho de que efectivamente esta crisis de inflación nos ha agarrado con con el sector agropecuario sumamente abandonado. Ciertamente sí había un atisbo de recuperación, pero el tiempo no da para que el agro esté recuperado y afrontar esta crisis. O sea, Panamá no es un país productor eficiente
y eficaz en muchos rubros. En muy pocos rubros es eficaz. Eficiente no lo es, creo que en ninguno, o en muy pocos. Aquí la pregunta es, la inflación significa que hay una incapacidad de poder comprar. O sea, mi dólar vale menos para poder adquirir lo que estoy acostumbrado a adquirir. ¿Qué hago? Si mi dólar vale menos, Sting Marín es reducir la cantidad de platos de comida que voy a tener al día, es reducir la frecuencia, la cantidad o la frecuencia, hasta dónde la creatividad del consumidor le resuelve independientemente de lo que el gobierno pueda hacer. Sí, bueno, ahí es sustituir. Pero hay mira. productos alternativos que tú puedes consumir con el mismo valor calórico o sea, porque básicamente tu pirámide de alimentos, tú tienes que comer proteínas, tienes que comer carbohidratos y tienes que comer Frutas y vegetales. Pero el panameño solo sabe comer carbohidratos. Ah, bueno. El panameño medio común, es cierto, forma parte de nuestra cultura, pero ¿cómo cambiamos ese chip y qué le queda? Fíjese que cuando comencé yo le hablé de la tormenta perfecta y decía alto desempleo, informalidad, que también es una reducción de ingresos para muchos panameños, gente que apenas le alcanza para comer. ¿Ah? Entonces, para él sustituir, para ese panameño sustituir eso le suena a un sueño, no está dentro de su realidad, porque él está viendo día a día qué pone sobre la mesa. No, pero es que nosotros hemos enfrentado dos guerras, esta de Ucrania y de Rusia y la pandemia. La pandemia fue una guerra de 2 años. Y ahí comenzó a colapsar muchas cosas. ¿Por qué? Cuando ya no había ingresos. El teletrabajo, no sé qué, o sea, ya hay menos formas de ingresos, que es lo que se está tratando de recuperar ahora, pero ahora está la otra guerra que nos trae una inflación. Y ya FAO anunció y ya están considerando que la próxima pandemia es la escasez de alimentos a nivel mundial. Esa es otra guerra que vamos a tener. Estamos preparándonos para ese otro La escenario. escasez de alimentos, y si no estamos produciendo, el que produce para exportar o para ellos se queda con eso, no exporta y nosotros tenemos menos mercado. ¿Por qué? Porque el mercado de Panamá es chiquito. Ese es un problema. ¿Quién le quiere vender? Así como el combustible, ¿quién le quiere vender a Panamá? Ese escenario, el que viene, el que ya han dicho las Naciones Unidas, viene hambre. ¿Nos estamos preparando para ese otro escenario de guerra? Tenemos que prepararnos porque no nos queda de otra. La famosa seguridad agroalimentaria. Y eso solo se maneja con políticas públicas del Estado. Yo les voy a poner 2 ejemplos. Aquí el arroz, el producto que tiene el peso específico más importante en la canasta básica es el arroz. Y cada año tenemos menos porcentaje del consumo nacional, producto nacional. Debería ser que el 100% de nuestro consumo de arroz debería ser local. Y ahí ha habido errores de todas partes. Primero, los productores en los buenos tiempos no querían invertir en semillas de calidad para aumentar la productividad. Hay un centro en Colombia donde se producen las semillas y Panamá no pagaba su cuota. Los arroceros no pagaban su cuota para la mejor semilla. El otro tema es que la agricultura es una economía que tú tienes que controlar y manejar, aunque suene muy feo esto. Y para eso se hizo la bolsa agropecuaria. La bolsa agropecuaria era para que el productor vendiera su cosecha por adelantado, lo que se llama un futuro, recibiera dinero, recibiera la certeza que le van a comprar y entonces con una economía agrícola organizada, el sistema funcione. Ha servido, eso fue el motivo de hacer la bolsa agropecuaria, ha servido para que los industriales se repartan los contingentes arancelarios, no ha servido para el mercado local, no, para la producción local no. Ahora, yo decía hace un momento que el panameño solo sabe comer carbohidratos, pero lo cierto es que tampoco es que tiene la posibilidad de comer proteínas así nada más. Tanto es decir que el panameño ya ve la salchicha, la jamonada, estos tipos de productos como la tuna enlatada, como que ese es su único posible gourmet, ya es gourmet. Exactamente, es su comida gourmet. Y eso hay que verlo, eso está en la realidad de la gente. La pregunta es, ¿cómo se resuelve esto
¿Se puede descentralizar la distribución de la comida? ¿Es viable un proyecto que descentralice para que no sea oneroso ir a un solo lugar, pagar el costo del transporte, está muy lejos, se consume el tiempo, etcétera? El tema de las ferias No. libres, de masificar las ferias libres. Gustavo lo dijo, que esa actividad requiere de regulaciones, ¿verdad? Pero hay una verdadera, la realidad. La comercialización de alimentos, la producción de alimentos, eso es un negocio. El agro es un negocio. Aquí olvídate de la misericordia, de las monjitas, lo que sea. Es un negocio. O te metes ahí para ganar plata, y si no ganas plata no produces alimentos. Por eso es que esa actividad tiene que ser muy tutelada por políticas públicas que obliguen a esto, que obliguen al otro. Yo fui funcionario del Instituto Panameño de Comercio Exterior. Entonces íbamos a una región. Y no, es que yo siembro aquí arroz. Digo, sí, pero este suelo es para sembrar arroz. No, es que yo siembro arroz porque mi papá sembraba arroz. Digo, sí, tu papá sembraba arroz, pero no es eficiente. Y así detectamos que no hay que afinar la política pública de todas maneras. Bueno, nos quedan 2 años y medio de esta administración, pero el que viene tiene que hacerlo, porque las pandemias van a seguir y las guerras van a seguir. Las guerras, como la que está ahora, es la parte ya física del enfrentamiento bélico. Pero todas esas guerras derivan de los enfrentamientos comerciales al principio. Ahora, el panameño tendrá una conciencia clara, y cuando digo el panameño incluyo a nuestros gobernantes, una conciencia clara de que estamos viviendo una situación de guerra en la que tenemos que ser creativos, en que las políticas públicas tienen que ser claras, pensando precisamente en el consumidor y en el productor también, que son los dos extremos débiles de la cadena, o aquí estamos dejándonos llevar por el momento y ver cómo cubrimos un problema hoy, mañana cómo atendemos el otro. ¿Hay una política pública definida? Si me preguntas, yo pienso que no. Estamos apagando fuego y tiene que haber una política pública muy clara que primero introduzca mecanismos de mercado para proteger al productor. Yo respeto mucho a los productores, respeto a la gente que tiene callos en las manos. Y estos señores no puede ser que siembren a su riesgo y cosechen para ver si le compran sus productos. Entonces, el Estado tiene que disciplinar eso. Como también, volviendo a tu pregunta de hace unos momentos, las ferias libres es un mecanismo para disciplinar el mercado, pero tiene que haber una periodicidad. Debe haber una feria libre que acerque el precio del productor al consumidor, pero no puede ser una feria cada 2 meses. Tiene que ser todas las semanas y por área geográfica. Por ejemplo, el día martes en San Francisco, en tal lugar, va a estar la Feria Libre, que es una feria que se arma y se desarma. Y los que viven en el área geográfica van a ir a ese lugar todos los martes. Eso va a hacer que los supermercados que están en el área disciplinen sus precios. Pero fíjese, a veces yo siento que tenemos el librito en un gobierno, se guarda y nadie se acuerda más del librito. Los periodistas, por alguna razón, al estar cubriendo noticias, uno tiene una reserva de memoria de cosas que hemos vivido y las trae y las pone sobre el tapete. Aquí hubo una época en que las ferias libres se le llamó ferias Compita, porque cada gobierno le pone el nombre que le da la gana, se le llamó Compita y estaban cerca de centros comerciales. Y se instauró de manera tal que estaban los sábados para que la gente fuera a comprar esos días. Me acuerdo que vi en Villalucre, estaba en los Libertadores, o sea, en la ciudad había no menos de 10 ferias libres los sábados. ¿Qué causó esto? Que en medio de una crisis la gente tuviera acceso a comida más barata. Y decía yo iba a comprar el arroz a estas ferias Compita. Y veía gente bajarse de carro de lujo a comprar arroz Compita también. Entonces, quiere decir que ese mecanismo, yo siento que está retrasado. Si ese librito ya lo hemos usado, ¿por qué no lo hemos usado hasta este momento? Es la gran interrogante que yo tengo. Voluntad política y hay que hacerlo. Yo desearía que un presidente iniciara un proyecto como este desde el día 1 de su mandato y que va a tener que pelear hasta con los productores, porque el productor de por sí no le gusta que le impongan cosas y le va a tener que decir, mira, tú vas a vender tus productos a través de la bolsa agropecuaria, vas a tener estas garantías, vas a tener un título de una entrega de un producto en un futuro cercano, con lo que tú puedes ir al banco y buscar crédito
y no vas a tener que formar fila a rogar a que un comprador te compre en el momento que tú tienes la cosecha de un producto que es perecedero, que se daña en el tiempo. ¿Esa es la garantía al productor y al consumidor? No, pero lo que ocurre es lo siguiente. Primero, que las políticas públicas nuestras son regularmente para 5 años o menos. Y en esas políticas públicas regularmente, analicemos todos los periodos anteriores, siempre llega alguien que quiere hacer un negocio. Es decir, el sector agro como el sector transporte son botines políticos. Entonces tú ves a alguien que llega con muchas ganas y dice, voy a meterme a producir esto. En realidad no son productores, todos terminan en los negocios de intermediación comercial. Todos terminan y apenas acaba esa administración, se van para su casa, y el productor, como dice Paredes, el productor sigue sembrando para esperar que se lo vayan a buscar allá. Cuando nosotros del año 90 veíamos por qué el verdadero productor primario debe iniciar en la cadena de comercialización. Y el consumidor, mientras tanto, el consumidor sigue sufriendo. El consumidor es el que paga todo. Toda la intermediación desde la producción acá, porque es un negocio, el costo final lo paga el consumidor. Hombre, gracias a los dos por habernos acompañado, compartir estas ideas, de alguna forma servir de orientadores en un momento difícil, porque si hay algo que debemos tener claro es que estamos viviendo una economía de guerra. Eso implica que tenemos cada uno de nosotros que tomar medidas. Sí, presionar a las autoridades por las políticas públicas porque son necesarias y deben ser claras, pero cada uno de nosotros tiene un espacio en el que puede decidir. Le voy a poner un ejemplo. La canasta básica familiar aumentó en un 11%. ¿Qué ocurre? Usted tiene una canasta básica que puede obtener en un supermercado a $278, en otro a $315. Usted puede programarse para ir al lugar donde está más barato. O si tiene que comprar en el chinito, ver qué proteína compra, qué carbohidrato compra. En fin, usted tiene la capacidad de decidir, como desde hace mucho tiempo dice Acodeco, un consumidor informado tiene poder. El asunto es quién nos informa y quién nos forma algunas deformaciones que tenemos en los hábitos de compra. Lo dejo hasta allí. Vamos a hacer una pausa, pero en segundos regresamos porque hay un pugilato dentro de Cambio Democrático. Las dos partes están con nosotros esta mañana aquí en Debate Abierto y hablarán sobre lo que está pasando y lo que pasará en este partido político. Ya regresamos. Esta semana Panamá fue testigo de un hecho político histórico, inédito, de verdad, sin precedentes. Un partido político decidió revocarle el mandato y expulsar a 13 diputados principales y a 2 diputados suplentes. Es así, ¿verdad? Esa es la matemática, ¿no? Correcto. 13 principales y 2 suplentes. Claro está. Hay 2 puntos de vista en esta decisión, los que están a favor y los que están en contra. Está el abogado de los señalados, que es don Carlos Carrillo, y don Emigdio Manzané, que también es abogado y está en la Fiscalía de Cambio Democrático. Buenos días a los dos y bienvenidos a Debate Abierto. Buenos días, gracias por la oportunidad. Óigame, al final los dos son abogados, pero este es un proceso que se lleva a cabo dentro de un partido político. Y uno se queda con la duda, ¿estamos ante un proceso más político que jurídico o realmente aquí lo jurídico va por encima de lo político? Tratemos de poner el piso para después comenzar la discusión. Comienza usted, señor Carrillo. Mira, por disposición del Tribunal Electoral se ha conferido una autonomía a lo que pasa en los partidos políticos. Por decisión de la Corte, ni siquiera es revisable vía constitucionalidad los estatutos o reglas de los partidos. Esa situación ha provocado que hoy en día, en este proceso que se ha hecho, para nuestro juicio no existen las garantías procesales, ni siquiera desde el primer momento, que es el nombramiento de un presidente y un secretario de un tribunal de honor que no se aparece publicado. Aparece que son 5 miembros, pero nunca se convocó o se hizo la publicación de saber quién era el presidente o el secretario que te iba a juzgar. Hombre, si no hay garantías procesales, estamos más ante un evento político que jurídico, entonces. Interprete lo que me dice el señor Carrillo. No necesariamente. Hay que hacer unas aclaraciones a imprecisiones. Ante todo, felicidades a todos los papás en su día, en el día de hoy, de parte de nosotros aquí, para los padres del país. Mira, lo primero que debemos puntualizar que el proceso disciplinario llevado a cabo en contra de 15 diputados
no es un proceso político, es un proceso exclusivamente disciplinario interno del partido. Y no es un tema de temor, de miedo, de confrontación o de sacar de circulación a alguna bancada o a algunos dirigentes. No. En el expediente, que cuenta alrededor de 3 tomos, está suficientemente claro el fundamento jurídico mediante la cual se desarrolló todo el proceso. ¿Cuál es ese fundamento jurídico? Bien, en primer lugar, la Constitución Nacional establece en su artículo 151, la Constitución establece la figura de la revocatoria de mandato. Y si la Constitución lo establece, que es posible, y el 488 del Código Penal, electoral también lo ratifica, entonces el artículo 136 y 137 del Estatuto del Partido... Perdón, es que nosotros no estamos discutiendo la institución de revocatoria. Perdón. Nosotros estamos discutiendo que la revocatoria solo puede ser por violaciones graves a los estatutos de la plataforma ideológica. No habla de votación. Perdón. Y en el caso del diputado Alba, dijeron los magistrados que hipotéticamente, si el votar hubiera sido una causal de revocatoria, sería violatoria y tendría que haber el control de la convencionalidad de derechos humanos. Bueno, señor Manzanés. Carrillo, no es cierto. Aquí está el fallo de Alba. Y ese fallo, si obviamente lo revisamos, la decisión del tribunal lo tomó porque no había línea política anterior a la posición si de la Alba. página 20 y 21, no, aquí están subrayados, es el mismo Entonces, que está aquí. ¿qué sucede? Espera, pero déjame terminar, por favor. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que va a leer? El fallo de Alba dice, dice el tribunal, por lo anterior, este tribunal arriba a la conclusión que la conducta atribuida a Rogelio Alba Filos en el sentido de desatender los lineamientos dados por el Directorio Nacional, la Comisión Política o la Junta Directiva Nacional no se encuentra regulada dentro del Estatuto del partido. Y acá sí está regulado en cambio democrático. ¿Cómo no? Sí, pero, ¿Y es una falta grave? Sí, señor. Si lo Señor lees, Carrillo. dice en la página 21, dice, si hipotéticamente se incluyera, fuera violatorio a los consagrados en la convención. No, porque en ese momento se ponía la hipótesis de que pudiera sancionarse por un voto idéntico. Y es más aún, la Constitución, que es la que contempla la revocatoria, no discutimos que existe revocatoria, discutimos que las causas de la revocatoria están establecidas en la Constitución y son 2, violación de los estatutos y de la plataforma ideológica. No se habla de expresar una votación. Y el artículo 154 de la Constitución Nacional dice: los miembros de la Asamblea Nacional no son legalmente responsables por las opiniones y votos que emitan en el Si no son legalmente responsables, ¿cómo se aplica? Pero eso solo aplica para penal y administrativo, no para electoral. Implica para todo. Carrillo. ¿Para todo o no? Espérese. Lamento mucho que en el expediente que usted ha manejado desconozca o quiera desconocer ese punto. Primero, el estatuto nuestro, en sus artículos 136 y 137, establecen prácticamente literalmente lo que establece la norma constitucional. Es decir, la posibilidad de someter a los diputados a 2 procesos, el proceso de revocatoria de mandato y el proceso de Vamos al expulsión. punto. ¿El voto del diputado es considerado una falta grave en el estatuto? No. El tema es que se habla de lineamiento político y acuerdos y directrices. ¿Puede el estatuto aplicarse, aunque la Constitución dice otra cosa? Espérate. El yo ir a la fiscalía, el licenciado Manzanés, asistente del fiscal, al yo ir al fiscal decir que no importa que la Constitución dijera que no son responsables por estatuto y por interpretación. Usted sabe lo que es que el presidente del Tribunal de Honor sea asalariado y participar en el acto. Pero o sea, eso no ¿esas tiene nada son las que ver, garantías Carrillo, o no? Discúlpame, eso no tiene nada que ver en Estamos el fondo hablando de la garantía. No, estamos hablando de una situación muy personal de una persona. Yo voy Eso a no tiene discutir nada un que ver caso aquí. completo, no segmentado. No, esto no es un tema político, esto es un tema netamente ¿es político? Escúchame, No. espérate, pero déjame hablar, hermano. Nosotros hablamos que el sustento legal del proceso, Constitución Nacional, Código Electoral, Estatuto 136 y 137 del Estatuto y supletoriamente normas judiciales. Si el compañero, el colega, el hermano y el amigo
no coincide con esto, entonces tendrá la etapa antes de evaluación con el Tribunal Electoral o en la Corte para discutir esos temas, pero en este momento no puede cuestionarse que haya un proceso netamente legal y dentro del procedimiento. Sumemos a don Darilo Toro. Yo quiero aclarar dos conceptos. Quiero que por favor se aclaren dos conceptos. El primer concepto es, ¿por quién se es diputado? ¿Se es diputado por el partido o se es diputado por el votante, por los votantes? O por los dos. O por los dos. ¿Y quién aclara en un momento de discusión o en que se necesita discernir, lo que pesa es lo que diga los votantes o diga el partido? Y la segunda es... Vamos una por una, vamos con esa primero. Vamos con esa, sí. El 150 te lo aclara. Sí. Los diputados responden a sus respectivos partidos políticos y a los electores del circuito. Claro. Entonces, responden a los dos, pero uno solo es el que dispone. Entonces, volvemos al mismo punto. Yo quiero un proceso, si vamos a hablar jurídicamente, sometido a reglas. Y reglas que parten desde un tribunal independiente, objetivo. Cuando eso se rompe y encima de lo anterior, vamos a ver por qué las causas. El voto se produce el 1 de julio. Se da todo un periodo legislativo. Y es en noviembre que después de unas reformas electorales y otras condiciones políticas de una solicitud de convención, es que se acuerdan en noviembre de que, tú votaste. ¿Eso fue así? Esa es la línea de tiempo nuevamente. ¿Es falso o cierto lo que digo? Escúchame, los tiempos están establecidos en el proceso. Esos son hechos probados. Aquí está el acta de la Asamblea. Pero disculpe, espérese, sí fue el primero votaron, hubo unos cambios en las normas electorales internas del partido y después vino el proceso. No, eso no es cierto. ¿No es así? No. Eso es. Escúcheme, el proceso se inicia el 1 de julio los hechos se iniciaron el primero. El 22 ¿hubo lineamiento de partido o no hubo? Sí. No hubo. No hubo. Sí hubo. No hubo. ¿Por qué? Porque para notificarme la revocatoria de mandato sí tenía... Discúlpame, me están preguntando a mí, no a ti. Yo no lo escuchamos. No, sí hubo. Aquí está el comunicado. Aquí está el comunicado. Ese la es un conferencia acta de prensa firmada por 12 de los 15 miembros de la Junta Directiva. El único que certifica un acta es una secretaria general. No es cierto. Este es un hecho público publicado por todos los medios. No me ha discutido. El 1 de julio fue el voto. ¿Por qué arrancaron el 1 de noviembre? ¿Por qué? Porque el 17 de julio estos 15 pidieron una convención. ¿Por qué? Porque el partido sabía desde el 17 de julio que el 70% de los convencionales estaban de acuerdo con un cambio. ¿Fue un pase de factura por esa convocatoria? Nada. Ni el temor, uso del poder, no es pase de factura. Lo que pasa es que ellos no tienen argumentos legales para justificar. Yo estoy aquí legalmente. Perdón. Yo no soy político en este momento. No quieres la política, sí. Si quieres la política, no. Yo soy la parte jurídica de la política. Déjame terminar mi exposición, por favor. Brevemente. Sí, brevemente. Aquí ni temor, ni hubo cambios para favorecer a nadie. En la Junta Directiva del partido ha pasado todos los obstáculos que ellos lo han planteado, desde solicitud de convención, de impugnación en el tribunal, todo se ha superado con éxito porque no tienen la razón dentro del partido. Bien. ¿Cuándo se van a convencer de eso? Don Darilo, la segunda pregunta que le tenía en el tintero. ¿Cómo se define un lineamiento político? El concepto. Vamos al concepto. Si los compañeros los diputados no entienden qué es un lineamiento político, ¿cómo se define? Tenemos un problema serio de interpretación. ¿Cómo lo define cambio democrático? La línea política es el acuerdo, esa manifestación de voluntad institucional del partido sobre determinada conducta que debe asumir sus diputados dentro de la Asamblea o fuera de la Asamblea. Esa figura, política, ¿por qué? Porque es de la estructura política del partido. Pero esa figura, ¿quién es? ¿Es la directiva? La directiva nacional del partido. Y le dice, tiene que ser así. Se reunió el 29. Yo estoy esperando todavía. Se reunió el 29. Si dice que es mentira. E hizo el comunicado público, lo subió a las redes, todo el mundo, y insisto, en el mismo día de la actuación, la diputada Ana Giselle Rojas hizo una disposición donde ponía... ¿Dónde está el acta que dice que el señor Araújo era candidato? No me han discutido. El proceso se inició en noviembre y la votación fue en julio. Ajá. ¿Por qué?
¿Por qué? Porque es el proceso, así se ¿Dónde inicia. están los 10 días de investigación que dispone el estatuto? La fiscalía fue ¿No la hubo que puso la denuncia. No hubo, No hubo ese periodo. no hubo. Claro, ahí De hay los 3 10 tomos. días, estamos hablando de 5 meses. Lo remito a 3 tomos del expediente. No, pero vuelvo y repito, ¿por qué si tenían los correos electrónicos Ahí se para notificó iniciar a todo la el mundo. revocatoria y no para dar una línea? Ahí se tiró todo el mundo. Pero acá, O sea, yo tengo los correos para una cosa. la línea. Eso no es un acta. Es la pregunta que hace Toro. Estamos desconociendo el concepto y ¿Qué es estamos la desconociendo línea? la forma. ¿Qué es la línea? Desconoce esto. Aquí está. No vamos con candidato propio, no vamos con Pero se acuerdo, les etcétera. notificó Sí, o señor. no. Dice el licenciado ¿Cómo que no. se notificó si sí tenían los correos en noviembre y en julio? ¿Por qué no lo usaron? El artículo 136 del estatuto dice ¿Por qué que... no hay un acta? Perdón. No hay un acta. Lo que Escúchame, me están mostrando es un escúchame. comunicado. Me dices que no estabas notificado, estabas en... Yo no sé si ellos estaban en Alabama o en Ucrania en la guerra. No, que están se a dieron la cuenta. distancia de un correo electrónico. Escúchame. El estatuto dice que la línea del partido, las directrices, los acuerdos, basta que se ponga en conocimiento por cualquier medio a los diputados. Y Ahora, cualquier medio Mira, que vamos fue. al Twitter. Línea- Mira, por Twitter se nos comunicó en diciembre, enero, que ya estaban expulsados la Junta Directiva y el Tribunal. Ok. Esa misma notificación que dicen que era válida. Digo- Entonces, si estamos expulsados como los diputados por un Twitter, ¿qué estamos haciendo aquí? No, ustedes no pues? están expulsados por Twitter. Hay un Twitter que lo afirmó. Hay 3 tomos de un expediente que tú sabes perfectamente que tú fuiste parte de ese proceso. Total. Y ahora vienes a desconocer que No, tú no, hiciste. yo no desconozco, por yo favor. ataco, critico, Por favor, hombre. desmiénteme. ¿Comenzó en noviembre o el por qué no comenzó en julio? Te expulsaron a tus clientes el lunes con el edicto que se notificó la sentencia. ¿Y el por Twitter de diciembre? ¿Qué Twitter de qué? No sé a qué se El refiere, que está en el compañero. expediente. No. El que el perito lo sacó. Oiga, El perito, yo ni siquiera quisiera tú ir- presentaste al perito y ni siquiera presentaste la Pero si idoneidad del nos perito. negaron. Señores. Oye, el derecho Oye. de ser oído. Oye. Se pidió que oyeran a los diputados y dijeron Yo que no. pido el derecho Hugo. a ser oído, por Sí, favor. Hugo, El derecho a ser oído, señor hay- Mazaní. hay un por poquito favor. de valeriana por ahí. Quiero usar la pregunta que hizo don Danilo, porque hay algo que a mí me ha llamado la atención en todo esto. Y es una pregunta más política que jurídica, se los digo desde antes. A mí me llamó la atención que el señor Rómulo Rux dijera que expulsar a diputados ofende a los votantes. ¿Cómo es que ofende a los votantes en un momento, pero en este proceso no ofende a los ¿Cuándo fue votantes? eso, Hugo? Fue en el proceso interno que tuvieron sí. antes de la Cuando elección. tú elecciones. opinas Las al calor de la circunstancias luna, políticas, sí. no opinas en base a derecho. Mira, Ajá. las Ese es el circunstancias problema. políticas Vamos a hacer un juicio en cambian. derecho. Ajá. Las circunstancias políticas sí, pero la ley no. Las circunstancias y era el políticas mismo cambian, estatuto. Los criterios políticos Y es el mismo cambian y dirigente. varían, de Correcto. acuerdo a la naturaleza, Más aún. a las circunstancias, tú lo ¿Por sabes. por qué tenías perfectamente. que aprobar un reglamento de septiembre-octubre para el Tribunal de Honor Ese cuando ese comenzó esto reglamento en es julio? retroactivo, disculpe. ¿Cómo así? El reglamento que Reglamento está de citando que fue del modificado. Tribunal No, hay un reglamento, que fue aprobado en septiembre. pero bueno, ¿vas a explicar tú o voy a explicar yo? Fue aprobado en lo septiembre. explico ¿no? yo. El reglamento fue aprobado, ahí hay un acta donde se aprobó. ¿En septiembre? No, mucho antes, mucho antes. La de eso. Secretaría General del partido, que es la que guarda los actas, no tiene ninguna. Ah, Ahora, bueno, eso miremos no es hacia cierto, adelante. Eso no es cierto. Eso es envenenar el proceso y a opinar a la comisión. ¿Envenenar qué? A la comisión. ¿Qué proceso? A la El opinión pública político, el frente al jurídico tema. con garantía. No, no, Mira, no, yo vengo no, no. exigiendo garantía. Todas se te han dado. Imposible. Y en exceso. ¿Cuál? El del presidente del tribunal que está pagado como asesor legal y fue parte del supuesto comunicado. ¿Eso qué tiene que ver? La imparcialidad de un tribunal. El juez tiene que ser imparcial. Escúchame, son 5 miembros. no es La uno declaración solo. del Perdona, Twitter escúchame, oficial diciendo que escúchame. me expulsaron. Escúchame. La negativa ¿Por de qué no te pruebas. refieres a que el doctor Vallarino es parte del tribunal electoral? Como lo permitieron, No, lo no, impugnaron. nada, ese es un Que problema de yo ustedes. soy defensor, yo Nada. no soy Él no institucional. puede estar allí. No podía Entonces, estar en el ¿por qué lo tribunal dejaron? electoral. ¿Por qué ustedes no lo recusaron? Porque yo no soy parte afectada. Yo Nosotros somos tribunal. Y tú no puedes tomar la Por decisión favor, no. de transparencia. Mira, son cositas que se dicen y quedan un mal amargo sabor en la sociedad. Bien, ahora este caso va a la Junta Directiva. He escuchado también especialistas en derecho en decir, después va al Tribunal Electoral, que después puede ir a la Corte Suprema y que puede ir a tribunales de justicia hasta la internacional. Haya o a OTAN si quieran. ¿Y cuál va a ser el resultado de toda esta No sé. historia? No sé, al final no Lo sé. que el Tribunal Electoral va a tener que tutelar por Sí. disposición constitucional es la transparencia del proceso electoral. Ajá. Y a mi juicio- lamentablemente, la decisión de estos 15 de revocatoria de mandato, no hay manera jurídica de convalidarla. Y lo que se va a dar es un trastocamiento en el calendario Señor electoral. Manzanés, cierre usted. Finalmente,
lo que el tribunal tiene enfrente es el respeto a la disciplina partidaria, a la institucionalidad. respeto a la ley. Perdón, estoy El hablando. respeto a la perdón, Constitución. Ya hablaste, perdóname. No, perdón, el moderador eres tú o es Hugo. A mí me dijeron que yo podía interrumpir. Aquí el moderador soy yo. Ok, entonces dele- aclaremos. dele- Por lo dele- menos aquí me tienes que dar la libertad de Dele, expresión dele, que no me dieron Está allá. bien, te la dimos y abusaron de eso. Ahí no hay va a estar, problema. busca las actas. Dale, perdón, déjame concluir, hermano. Concluya, por favor. Sí, por favor, Hugo. No, usted concluya. Sí, no digo, sí. El tribunal tiene que, para nosotros, respetar, convalidar el derecho a la disciplina partidaria. No es posible que usted esté en un partido y usted no lo respete. No es posible que usted sea secretaria general de un partido y sea la primera figura que abandera la oposición en el cuestionamiento y todo el aspecto de desunión del partido. Y además, yo los invito, hagan un muestreo. Si el país, no ellos, el país, cómo ve esta decisión que se tomó por parte. Y hagan el sondeo, eso está en las redes, hay manera de medir ese punto. Y no hay nadie, la mayoría de este país está de acuerdo en la decisión que Eso el partido es absolutamente falso y sin fundamento. Bueno, Don Danilo demuéstramelo, Toro. demuéstralo. Bueno, Tome la todo- palabra. Todo pareciera que aquí la diferencia la va a poner una tilde, pues. Si es cambio democrático o cambio democrático. Y una Así tilde lo es. cambia todo. Sí, antes y después. Sí. Exacto. Antes y Yo después. lo que quisiera que claro es esto. Si ya sabemos que tenemos la dualidad de dos factores que dicen los diputados se deben o nos representan a nosotros, Sí. al partido y a los votantes, y dos, este amplio concepto de lineamiento político, ¿a qué se ajusta desde el punto de vista de la normativa de los partidos? La pregunta es si en un momento determinado un individuo responde a una directriz institucional de un partido, ¿eso cómo se compara, cómo se coteja con la disposición constitucional que le otorga cierta libertad de acción al diputado? Sí, internamente los diputados tienen que responder al partido, porque fueron Y a los postulados. electores. Y a los electores. Eso Es es una correcto. cuestión que Pero no él va tiene a libertad cambiar. de voto. ¿Cómo hacemos valer el Pero él derecho tiene del libertad de elector voto. o el punto de vista bueno, del pero es que elector? los electores también tienen facultad de iniciativa revocatoria, ¿no? De acuerdo, Sí, pero el diputado tiene libertad de problema voto. está aquí. Sí, tiene la Hugo. libertad de voto, pero no la libertad de desconocer los lineamientos políticos de ese partido, las directrices y los acuerdos, mientras permanezcan dentro de ese partido. En este momento Ya. lo que se está cuestionando, y no hay forma de contradecirlo, es que se violaron los principios básicos de un proceso legal. Ni siquiera a los diputados pidiendo hablar ante el tribunal se le autorizó y se negó como prueba. Nunca, es falso, nunca fueron. Más por Estaban disposición. reunidos en una oficina al lado por ahí del partido. Eso es falso. Por Por favor. disposición del partido. Lo primero que había era que tomarle la declaración a los diputados ¿Y qué hicieron preguntarlo. ustedes? ¿Qué hicieron ¿Qué? ustedes? Incluso tú, en vez de descargar... ¡Lo pedimos! Lo que hicieron fue cargar el tribunal de 20,000 recursos de ¿Qué recusación. quería? Que no dijéramos pero que el presidente estaba asalariado. Pero tú Lo tenemos que decir. Tú podías recusar, tú podías ¿Qué querías? Que reconsiderar dijéramos y- que una y los notificación cargos. no puede ser el Twitter. Así No puede así ser no un se puede, Twitter. Así no se puede. Señores, Así no se puede, gracias Carrillo. por haber ¿Cómo estado no? esta mañana No se aquí puede en así. Debate Al final Abierto. derimirá la Nosotros Corte tenemos que Electoral hacer un Superior. alto. Sí, cómo no. Yo creo que Así este es. nombre estuvo bien puesto a este segmento. Yo le puse el pugilato en el CD y Claro. ha quedado demostrado. Y la Valeriana debe Va. estar ahí la próxima. Sí, No, bueno, no, vamos a tener yo un conversación con el derecho Vamos a no la me pausa canso. y regresamos en breve. Dios quiera que este título también tenga asidero en la realidad. Educación. Hemos tocado fondo y lo digo porque cuando se toca fondo lo que queda es ir hacia arriba. Así que si hemos tocado fondo, ese análisis va a estar a cargo de especialistas. En breve regresamos con ese tema. Hemos tocado fondo en educación. ¿Qué nos ha demostrado este primer trimestre de clases presenciales? Será en breve aquí en Debate Abierto. Sí, señor. Estamos de regreso para hablar de educación. Clases presenciales. Ha transcurrido el primer trimestre y hacemos un alto para saber qué enseñanza nos ha dejado. Es más, partimos de una máxima. ¿Hemos tocado fondo? Están con nosotros esta mañana aquí en Debate Abierto Ruth Custode. ¿Lo dije bien? Ruth ¿Sí? Custode. Custode. Ah, sí se pronuncia la E. Sí.
de UNICEF, y Ernesto León de la Fundación Mentes Brillantes. Gracias a los dos por acompañarnos. Comencemos por ahí. ¿Tocamos fondo en educación o todavía nos hundimos más en este tema? Yo soy un hombre que ejerce la esperanza, pero quiero saber la realidad. Quiero ser optimista. Creo que ya antes de la pandemia teníamos una crisis educativa muy fuerte. Después de 2 años sin clases presenciales, creo que estamos tocando fondo o muy cerca de un desastre educativo. Estamos cerca de un desastre educativo. ¿Usted comparte esa misma opinión? Sí, compartimos esa misma opinión. También compartimos que no era que veníamos bien antes de la pandemia. De hecho, con cifras. Hay una organización que se llama REDEM, la Red Educativa Mundial, y antes de la pandemia hicieron una medición a nivel Latinoamérica y 53% de los estudiantes que se graduaban de primaria traían problemas de lectura, escritura y matemáticas. 53%. Ahora volvieron a medir y estamos en 64%. O sea que no era que veníamos bien y la pandemia hizo todo el desastre. Pero aquí la gran pregunta, Hugo, es si queremos hacer estrategias para volver a como estábamos antes o queremos hacer estrategias para salir hacia adelante. Yo creo que ahí es un buen punto de partida para analizar, pero eso de estar cerca del desastre, sus cifras nos ayudan a entender. Es esto que nos dibujó muy bien Ruth. Pero, ¿qué cifras adicionales podemos aportar para tener bien claro la situación de dónde estamos? Bueno, empecemos tomando en cuenta que esta ha sido la región o una de las regiones después de África que ha tenido el cierre más largo de escuelas. Estamos hablando que hay un promedio en la región de 168 días de clases perdidos. Los 2 años y más de la pandemia que las escuelas estuvieron cerradas implican en aprendizaje 1 año y medio menos de aprendizaje. Y lo que decía Ernesto, justamente el tema de la lectura y la escritura, estamos hablando de que 4 de 5 niños no pueden leer un texto sencillo y comprenderlo. Y estamos hablando todavía de peores cifras en relación a matemáticas. Entonces estamos hablando no solamente de un problema de ahora, sino un problema que va a llevar a consecuencias que ya empezaron ahora, pero consecuencias para esa generación en el futuro en todo sentido. Don Danilo. Bien, este es un tema en el que yo tengo mucho tiempo estar revolviendo la olla y no saco nada, no saco nada, porque yo digo, a diferencia de ustedes que tocamos fondo, ya, ni siquiera ahora con la pandemia, tocamos fondo hace 2 décadas, viendo solamente los indicadores, ¿no? Aprobados, reprobados, repitientes, embarazadas y los que son afectados por ruptura escolar, que siempre he insistido que el concepto de deserción es lo más terrible que tiene el Estado en términos históricos. Los niños no desertan de la escuela, los niños son expulsados por condiciones sociales, estatales, etc. No conozco un caso de deserción escolar. Entonces, con estos 5 elementos sobre la mesa, vemos que lo que ha ocurrido en la historia de las 3 últimas décadas, sobre todo las 2 últimas décadas, ha sido, ya el desastre ocurrió. La pandemia nos los expuso. Mi pregunta es la siguiente. Si estos indicadores han sido tan, pero tan malos, en términos de serie de tiempo, de largo plazo, si sacamos la pandemia, ¿qué hubiésemos esperado con lo que estaba ocurriendo? Un promedio de 5.000 estudiantes fuera del sistema escolar cada año, en promedio, durante 2 décadas, la enorme proporción de estudiantes fracasados, la enorme proporción de estudiantes reprobados, la enorme proporción de repitientes, la enorme proporción de estudiantes embarazadas. O sea, saquemos la pandemia. ¿No estábamos hundidos ya en un desastre escolar? Bueno, creo que los datos, y yo haciendo una reflexión regional, los datos son alarmantes. Si hablamos de Panamá, de acuerdo a un último estudio, ya antes de la pandemia había alrededor de 129,000 niños que no iban a la escuela. ¿Sí? Y ahora creo que la situación todavía es peor. Y una de las preocupaciones para UNICEF es justamente que con la pandemia y con la reapertura de las escuelas, pensamos que ya todo está hecho, que ya las escuelas abrieron y que los niños volvieron. Sin embargo, hay muchas cosas que no se están arreglando y sabemos por los datos que tenemos que hay muchos niños que no han regresado a la escuela y que no van a regresar.
Entonces, si no actuamos ahora, realmente estamos enfrentándonos a situaciones muy, muy graves y que ya solo las previsiones dicen que hemos retrocedido una década en educación. Imagínense, datos de febrero daban cuenta de que 100.000 niños y adolescentes estaban fuera del sistema escolar solamente en estos 2 últimos años, ¿sí? Sí, y hay un agravante, o sea, la realidad es que sí. Yo creo que tocamos fondo hace bastante tiempo, pero el agravante ahora es la condición socioemocional de los niños y los adolescentes que están regresando. Porque por más herramientas que haya, un niño estresado, un niño con problemas socioemocionales no va a aprender. Entonces eso es un agravante a la situación y son cosas que hay que poner la atención ya. Un niño que sabe que en casa está en riesgo el almuerzo a la hora que llega o la cena a la hora que llega, todo eso influye. Pero bien, ese es el problema, eso es lo que conocemos. Y usted hablaba, ¿qué es lo que queremos? Lo que teníamos antes, queremos cambiar esta realidad. Pero antes de dar ese paso, siento que si un niño no sabe leer y está en 3er grado ya, que tuvo 2 años de clases digitales o vía web, clases virtuales, me parece que el primer paso es enseñarlo a leer, porque de ahí en adelante no hay nada que ese niño pueda aprender si no sabe leer. El gobierno lanzó un plan en esa línea, creo que se llama Aprendamos Todos a Leer. ¿Es suficiente? ¿Hay que hacer más? Pensando en este paso para luego ir al que usted nos planteaba. Yo creo que siempre hay que hacer más. Y en el tema, usted bien lo dijo, las habilidades básicas de lectura, escritura, matemáticas, son la base de todo y tenemos que trabajar en eso. Tenemos que tomar en cuenta que no podemos volver como antes. Tenemos unas herramientas que hemos creado durante estos 2 años, que son herramientas digitales, pero las herramientas digitales o ninguna de esas herramientas virtuales va a reemplazar el maestro y va a reemplazar la socialización. Entonces, si nosotros no trabajamos en que los niños regresen los 5 días a la escuela, ¿sí?, estaremos perdiendo muchas oportunidades. Y usted dijo algo bien importante, el tema de ¿qué más da la escuela? La escuela no solamente es educación, la escuela brinda otros servicios. Hay niños que su única comida nutritiva al día está en la escuela. Si no van a la escuela, no tienen acceso a eso, no tienen acceso a salud. Pero eso es en las escuelas donde comen, que la mayoría son las particulares. Mi pregunta aquí es si en la pospandemia el riesgo de malnutrición no es un riesgo que va a empujar a niños a ser afectados por ruptura escolar. O sea, eso sí yo lo veo como algo realmente nuevo y alarmante, porque ahí sí estamos en otro problema. O sea, ¿ustedes atisban eso? Definitivamente. Los pocos datos, porque ha sido muy difícil recoger datos, pero los pocos datos nos dicen que la desnutrición ha subido, ¿sí?, que la crisis económica, ¿sí?, también impide que muchos niños tengan los recursos para ir a la escuela, que los niños de los grupos más vulnerables, niños indígenas, niños de las comarcas, niños con discapacidad, son los que más afectados están. El fundamento, lo esencial, es dónde estamos. Lo primero que debemos hacer, creo que ya lo tenemos sobre el tapete, si el niño no aprende a leer y escribir, si no aprende matemáticas, no puede aprender lo demás. Bien, ¿cuál es el siguiente paso? La educación que queremos, hacia dónde debemos transitar y cómo hacerlo, que es lo más importante. Mira, Ruth mencionó un punto importante y es la piedra angular en estos momentos del sistema educativo, que es el docente. El docente tiene que evolucionar, tiene que saber aprovechar los recursos que se le están poniendo. El programa Aprendamos Todos a Leer es un programa valiosísimo. Creo que es un buen punto de partida para adquirir competencias nuevas a nivel docente, con metodologías que se han puesto a disposición, que lo ha hecho la OEI con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo, para acelerar ese proceso del aprendizaje de lectoescritura y la comprensión lectora. Son cosas distintas, ¿no? O sea, saber leer una cosa y comprender lo que uno está leyendo es otra. Pero estas metodologías nuevas, modernas de aprendizaje, primero lo tienen que interiorizar los docentes para poder transmitirlas. ¿Qué más hay? Hay un programa llamado PRISA, que es un programa de recuperación integral de los aprendizajes. Técnicas transversales para los docentes, ya no solo para los docentes que atienden los grados más pequeños, sino para todo el sistema educativo, que va a permitir que los docentes sepan administrar el aula de clase, sepan entender lo que está pasando a nivel de estudiantes y entregar la metodología y las herramientas correctas para recuperar lo que no pasó, los aprendizajes perdidos en estos 2 últimos años. Hay diplomados que se están tomando. Entonces, yo creo que lo primero es cambiar esa mentalidad, ese mindset de que solamente me capacito una semana al año. Tiene que ser permanente.
Tiene que es ser formación profesional permanente del docente. Sí. Esto es, hay un punto importante y quiero tocar ese tema. Hay un proyecto de ley que se ingresó, que lo ingresó el Ministerio de Educación, para crear el Instituto de Perfeccionamiento y Bienestar del Docente. Creo que es un punto interesante de partida. Hay algo que también siento que tiene que cambiar en nuestra mentalidad de padres de familia y también de docentes. Yo noto en un sector de la dirigencia un antagonismo histórico hacia todo lo que viene de las autoridades. Y es normal, son gremios. Pero este es un tema en el que debemos tener un mínimo de acuerdo. Y siento también en algunos padres de familia de, wow, se fueron por la pelada para la escuela, me libré de ese dolor de cabeza. Cuando el padre de familia, la casa, independientemente de la condición de la familia, es piedra angular de la formación, de la educación de un niño. Ese chip de algunos padres de familia y de algunos gremios docentes, ¿cómo lo ven ustedes? Yo creo que aquí tenemos que partir de que esta crisis educativa no es responsabilidad solo de educación, es responsabilidad de todos. Y todos, incluyendo la comunidad, incluyendo los padres de familia. Entonces, ¿qué es lo importante ahí? Que nosotros tenemos que pensar en que la educación es un derecho que tiene que ser garantizado por el Estado. Y es un derecho que está en el mismo nivel del resto de los derechos. No está por debajo del derecho a la salud, no está por debajo del derecho a la vivienda, está en el mismo nivel. ¿Qué estamos haciendo para garantizar ese derecho? Ahora, esa pregunta me lleva... Antes de pasar a esa respuesta que lo lleva a la pregunta, yo quiero también sobre ese mismo cambio de chip que siento que necesitamos en un grupo de padres de familia y un grupo significativo de dirigentes docentes. Quiero conocer su punto de vista, porque yo coincido en el tema de que educación es un tema de todos. Y pongo un ejemplo, y disculpe que me extienda. Cuando aquí hablamos de que las clases no se detienen, esta corporación abrió las puertas a herramientas que no eran usuales, pero teníamos que aportar, porque la educación no se puede detener, tenemos que caminar en esa dirección. Pero siento que hay quienes están viendo la educación como un tema de ¿qué dice él para oponerme a lo que está diciendo? Cuando debe ser un asunto de todos. Ese chip, ¿qué hacemos con ese chip? Mira, el temor, la resistencia al cambio es una característica natural de los seres humanos. El temor a lo nuevo, el temor a cambiar. Yo pienso que en la medida que se demuestre que nuevas metodologías y estas nuevas herramientas facilitan la labor del docente, facilitan la absorción de los aprendizajes y mostrar y evidenciarlo, eso va a hacer que haya ese cambio de chip progresivamente. No hay que tenerle temor a la tecnología ni a los cambios. A veces hay comentarios que nos quieren reemplazar. No, las tecnologías son herramientas, los nuevos procesos son herramientas para hacer más eficiente esa labor. Los docentes que adoptan metodologías nuevas, apoyadas por ejemplo con tecnología y plataforma, tienen más tiempo para dedicarle individualmente a los estudiantes, son más eficientes. La familia, hay que acercar a la familia a la escuela, escuelas para padres, porque el rol del padre de familia o del acudiente va a ser crucial en la recuperación del aprendizaje. No hay forma humana en que un docente que tiene 200 alumnos, porque hay, pueda ir individualmente a ver qué necesita cada estudiante luego de la pandemia. Pero tú, padre de familia, sí puedes sentarte con tu hijo, que lea un párrafo y, hijo mío, ¿qué entendiste de lo que leíste? Ya ahí estás colaborando y eso es parte de lo que practicamos en casa, con nuestros defectos y virtudes, pero es lo que tratamos de hacer para ayudar a nuestros muchachos. Hay la sensación de que lo peor de la crisis es que los niños se queden fuera del sistema escolar. Pero hay una realidad. Por muchos que estén asistiendo, hay una significativa proporción de niños que están envejeciendo en las escuelas. Son repitentes. Esa señal es una señal terrible también. ¿Cómo la ven ustedes? Yo creo que aquí hay que tomar en cuenta que no solo en Panamá, creo que en la mayoría de países de la región, la pandemia nos ha demostrado que la educación no estaba respondiendo a las necesidades de los estudiantes, que no era atractiva. Y muchas de estas repeticencias es justamente por eso, porque no le ofrece lo que el niño, el adolescente necesita. Entonces se necesitan cambios profundos en un currículum que deje de ser memorista, que busque usar la tecnología, que busque ir más allá para preparar ciudadanos que se puedan defender, que puedan trabajar, que puedan socializar. Y eso es lo que nos está quedando. Y es un trabajo muy fuerte, pero un trabajo que todos tenemos que aportar, porque lo contrario no lo vamos a poder hacer. Sí. ¿Y cómo lo ven ustedes
marca de la educación panameña de niños que repiten y repiten y repiten hasta que quedan fuera del sistema sin poderlo terminar. Hay múltiples factores que inciden en que eso esté ocurriendo, ¿no? Hay factores socioeconómicos, sociales y demás. Sin embargo, ¿cómo abordarlo? Y aquí es donde los organismos internacionales, incluyendo el BID del Banco Mundial, dicen hay que modernizar el sistema educativo, hay que apoyarse en plataformas, hay que dar la oportunidad al estudiante de que se empodere de su aprendizaje. Y eso realmente va a traer consecuencias a largo plazo, el tema de que se queden más estudiantes, pero la única forma como ese estudiante que se está quedando no deserte o no salga del sistema o no sea expulsado del sistema educativo es darle herramientas en las que él pueda, digamos que ir nivelando los conocimientos que necesita para poder ser exitoso en la escuela. Tenemos que seguir modernizando el sistema de educación, dándole las herramientas tecnológicas al docente y al estudiante para que pueda empoderarse. Y más allá que ser exitoso en la escuela, ser exitoso en la vida. De ahí que esta fase memorística que nosotros creo tenemos heredada del siglo XVIII, ya ni siquiera del XIX, nos ubica en un lugar en el que el país tiene un reto. ¿Cómo enfrentar ese reto? Bien, ya hablamos de dónde estamos, qué debemos hacer en primera instancia, la educación que queremos. El asunto es cómo enfrentar el reto. Y no ¿Sí? solo lo memorístico, Hugo. ¿Sí? Yo denuncio, lo he hecho en escritos, en análisis, en estudios, que una de las cosas terribles de nuestra educación es que no solamente es memorística, lo peor es que es autoritaria. Creen en el autoritarismo. Y por eso fracasan muchas cosas. Es vertical, es vertical. Creo que usted ha dicho algo muy importante. No es mejor profesor el que tiene más niños que fracasen. Sí. No es mejor escuela la que es más tough y entonces es muy difícil llegar. No, es una mejor escuela y es un mejor profesor aquella que saca niños exitosos y niños que pueden desarrollar su máximo potencial. Y cada niño es diferente, entonces tenemos que buscar justamente cómo desarrollar esas diferencias. Mira, los sistemas educativos que son considerados actualmente más exitosos están alejándose del tema de las calificaciones, por notas, hacia un modelo centrado en competencias. Porque un estudiante que te saca un 4,5 de memoria no funciona. En cambio, si hay forma de comprobar que desarrolló las competencias a nivel matemático, con una educación basada en proyectos, con una educación basada en retos, esos modelos educativos que están evolucionando de esa forma están teniendo muchos mejores resultados. Porque nos aseguramos de que el estudiante comprenda lo que está haciendo. No que me sepa resolver una ecuación matemática porque aprendió un proceso de memoria. Entonces, hay que tomar decisiones importantes como país. De si vamos a continuar con una educación bajo las mismas métricas que tenemos hoy en día, que no está preparando estudiantes para que se enfrenten a una realidad. Porque las empresas ya no están buscando a la persona o el autómata. El autómata es reemplazado por una computadora o por un sistema informático. Quieren personas que sepan resolver problemas, que tengan creatividad, que tengan habilidades blandas. Y eso no lo estamos evaluando en nuestro sistema educativo. Oye, de ahí que Panamá se convierta en la sede de un mundial de robótica cobra importancia. Hacia allá debemos mirar eventos de este tipo y sumarnos de alguna forma todos. Y a propósito de que pasamos una pandemia, contagiarnos un poco también de algo que va a redundar en beneficio para todo el país. Y decimos, porque son el futuro del país, no, son el presente del país. Ese presente no lo podemos pasar por alto. Reflexión final para los dos, por favor. Bueno, yo creo que tenemos que recalcar que la reapertura de escuelas fue el primer paso. Hemos hablado hoy que se necesita un cambio profundo en la educación, pero para los niños que regresaron a las escuelas, el primer reto es saber cómo regresaron. Y cómo regresaron no solamente en la parte académica, sino también, como bien lo decía Ernesto, en la parte psicosocial. Entonces, se tienen que hacer diagnósticos de aprendizaje, diagnósticos psicosociales para saber cómo esos niños están y para hacer estrategias que puedan apuntar a eso. Luego se tiene que hacer un programa de recuperación de aprendizajes. Hablemos que son niños y adolescentes que han estado 2 años sin ir a la escuela. Hay muchísimos vacíos y se tiene que recuperar esos aprendizajes. Y algo muy importante es justamente a estos aprendizajes seguirles poniendo la tecnología y la parte digital. Reflexión final. No tengamos miedo a los cambios. Tenemos que cambiar. Este es un mensaje para la comunidad educativa, docentes, padres de familia, estudiantes. Apropiarse de los aprendizajes, utilizar las herramientas que tienen a la mano. Preocuparnos por la salud socioemocional de los estudiantes y que el Estado o el gobierno tenga políticas claras en el tema de innovación educativa.
volvamos a entregar dispositivos tecnológicos, reforcemos el Internet. Son los recursos que van a necesitar nuestros estudiantes ahora hacia el futuro, de cara a la entrada a la universidad, de cara a prepararse para un ambiente laboral exigente y globalizado como el que tenemos. Las políticas deben ser trazadas, sí, por los gobiernos, por los estados, pero al final estamos hablando de un liderazgo horizontal, donde el padre de familia juega un papel importante, donde el docente juega un papel importante, donde las autoridades juegan un papel de primera línea también, pero es un tema de responsabilidades. Este no es un escenario de guerra. La única guerra que tiene que haber es contra la ignorancia, la única guerra que tiene que haber es contra el temor, y no sé si estoy equivocado, pero siento que las clases presenciales no son negociables. Yo no sé qué piensan ustedes. No son negociables. Gracias. Vamos a hacer una pausa, porque hay una nueva pandemia. La nueva pandemia es el desempleo, o por lo menos así lo ven algunos analistas. ¿El gobierno tiene la misma percepción? Vamos a hacer un análisis en segundos. El tema desempleo aquí en Debate Abierto para concluir este día. Sí. Hablemos del tema empleo, hablemos de esta nueva epidemia, la epidemia del desempleo. Por lo menos así la ha llamado el analista que hoy nos acompaña, don René Quevedo. Gracias, don René, por estar acá. Gracias por la invitación. Felicidades por el Día del Padre. Igual, felicidades. Igualmente. Y Alfredo Mitre, él nos acompaña. Usted es director nacional de empleo. Ese es el cargo, ¿verdad? Sí. También entonces nos acompaña por parte del gobierno. Comencemos. ¿Esta pandemia es real? ¿Se está enfrentando como debe ser? ¿Cómo lo ve? Y denos las cifras de esta pandemia, las que maneja usted, sí. Don René. Bueno, yo creo que ya las señales de alarma están sonando por todos lados. La última es el índice de confianza del consumidor panameño, que plantea que 85% de los panameños no tienen empleo o no piensa que lo va a conseguir en los próximos 6 meses. Esto es consistente con la encuesta de Ipsos de mayo, donde plantea que el 93% de los panameños teme por su empleo. Pero las cifras con diferencia más contundentes con respecto a la crisis laboral vienen del gobierno. Me explico. Entre el 2011 y el 2021, la población en edad productiva de más de 15 años creció en 716,000 personas. Sin embargo, el número de empleos formales, privados y públicos, cayó en 45,000 empleos, a pesar de que hoy tenemos la planilla estatal más alta de la historia. Ahora bien, miremos lo que está pasando hoy. Como dije antes, tenemos la planilla estatal más alta de la historia, a la cual entraron en el primer trimestre 5,000 nuevos funcionarios por mes. Sin embargo, el número de nuevos contratos laborales tramitados por Mitradel entre enero y marzo fue de 19,600 nuevos contratos laborales, versus 33,600 en el mismo periodo del 2019, una reducción del 42%, que es superior al 40% que había el año pasado. El año pasado se tramitaron 225,000 contratos laborales, versus 378,000 en el 2019. A mayo, ahí de hecho hubo un reportaje de Telemetro hace poco donde, y aquí Mitre nos podrá confirmar, de que a mayo, entre enero y mayo, Mitradel ha tramitado 90,000 nuevos contratos laborales, 20,000 de ellos en la construcción. Entre enero y mayo del 2019 eran 171,000. Hoy estamos entonces promediando 18,000 nuevos contratos laborales por mes, básicamente 90,000 entre 5, y hace 5 años, en el 2019 eran 34,200. De tal manera que tenemos una crisis laboral severa porque la economía no está generando nuevos empleos. Básicamente porque no hay inversión privada y hoy, sí, para futuro se han hecho anuncios muy importantes, pero hoy no lo hay debido a que no hay confianza en el clima de inversiones en el país y las estadísticas son absolutamente contundentes. Entonces va a ser bastante complicado. Por ejemplo, hoy tenemos 360,000 personas que reciben el vale digital porque no encuentran empleo. Va a ser muy complicado pasarlos del asistencialismo a la inclusión productiva con una economía que está generando la mitad de los empleos formales que generaba antes de la pandemia. Y todo lo que nos ha dicho en esta combinación de cifras creo que se resume ahí en esta reflexión final. ¿Cómo lo está viendo el gobierno? Bueno, buen día para todos. Feliz Día del Padre también para todos los que nos sintonizan. Gracias por la invitación. Para mí es muy, muy especial estar aquí
que fue aquí donde también empecé mi carrera como periodista, justamente aquí en Debate Abierto, detrás de pantallas. Así que ahora pues en un nuevo rol profesional, gracias por esta oportunidad. Bienvenido. Mira, a veces el análisis de las cifras es muy importante porque son esas cifras las que justamente nos guían hacia dónde tenemos que ir y cómo debemos enrumbar las cosas. En el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral se estuvo realizando durante todo el periodo de pandemia, luego de la suspensión de los contratos. Paralelamente se estuvieron haciendo los análisis y las evaluaciones de las políticas y proyectos que se debían implementar una vez terminada la pandemia. Pero lastimosamente la pandemia no ha acabado. Todavía seguimos en esta batalla contra el COVID-19 y ahora todo lo que se ha sumado, la guerra, en fin, todos los otros factores que han venido a agravar la situación económica, social y obviamente la situación de empleo como uno de los roles más fundamentales de la situación actual que vivimos. Entonces, decidimos poner en marcha la política, el proyecto que estamos enmarcando dentro de un plan. Y el plan está siendo en este momento asesorado por organismos internacionales que han felicitado a Panamá porque hemos sido nosotros quienes hemos propuesto el plan. ¿Y en qué consiste? Es en el establecimiento y la formulación de un servicio público de empleo para el país que sea funcional. Te voy a poner un ejemplo de lo que vivimos. O sea, a veces es un poco incómodo poder comparar las cifras del 2022 con las del 2019 porque son escenarios completamente distintos que no tienen ni siquiera una relación. En el 2019 no vivimos una pandemia ni vivimos todo lo que estaba sucediendo. Pero te voy a poner una comparación para el análisis. En el año 2006, cuando se hace el referéndum para la ampliación del Canal de Panamá, todo el sector de educación y de formación técnica profesional se volcó a preparar personas para ampliar el Canal de Panamá y fue mínima la cantidad de personas extranjeras que vinieron a trabajar para el Canal de Panamá. Hoy día, buen tiempo después, no hemos tenido esa proyección de generación de empleos con los proyectos que nosotros actualmente tenemos. Porque luego de que se construyó el Canal de Panamá, seguimos teniendo a un montonón de personas con experiencia en construcción, pero no vamos a volver a tener esa punta de empleabilidad por la construcción, por lo menos no en los próximos 10 años, porque no se va a volver a ampliar el Canal de Panamá, no vamos a tener una obra de esa magnitud. Vamos al enfoque del plan entonces. Sin embargo, hemos identificado ya algunas áreas que van a generar empleos de forma directa, por lo menos a corto y mediano plazo, como es el tema de los call centers, que nos han dicho directamente, necesitamos personas para poder que entren a trabajar ya, porque si no me voy a tener que ir a Bahamas o me voy a tener que ir a Jamaica. Y en Panamá tenemos por lo menos no más de unas 6 o 7 empresas de call centers que tienen una proyección de contratación de más de 5,000 personas entre todos de aquí a diciembre. Pero el gran reto ahora es que la gente hable inglés. El gran reto ahora es que la gente tenga competencias tecnológicas y es lo que hemos volcado a través del INADE y el ITSE a fortalecer eso. Y el Servicio Público de Empleo viene a jugar este rol importante de poder guiar al sector productivo, empresas, trabajadores y gobierno a enrumbar la necesidad del mercado laboral en capacitación y formación. Otro tema, los cruceros. Estamos requiriendo personas que tengan capacidad de dar servicio al cliente en inglés y que tengan licencias de marino. Y el año pasado empezamos con un proyecto justamente de reconversión de personas que trabajaban en hoteles para que sacaran su licencia de marino y pudieran irse a trabajar a los call centers, porque nos sentaron las empresas de 2 líneas de cruceros que de aquí a diciembre necesitan 3,000 personas. Y así sucesivamente, otras áreas que van a generar empleo, estamos requiriendo competencias técnicas. ¿Es un buen punto de partida este plan? ¿Es insuficiente? No, absolutamente. Todo lo que ayude a que más panameños consigan un puesto de trabajo, definitivamente que todo ayuda. Yo creo que es importante entender que Panamá en el primer año de pandemia perdió a 364,000 empleos formales del sector privado y a otros 284,000, o sea, otro 32%. Se le suspendió el contrato. 3 de cada 4 empleos formales en el sector privado desaparecieron o fueron suspendidos. Nos hemos recuperado algo, a pesar de que la reactivación económica ni la generación de empleo han sido prioridades. La única prioridad ha sido básicamente sanitaria. Hemos perdido 2021 a 250,000 empleos formales del sector privado, que incluyen a 43,000 trabajadores que fueron suspendidos, reactivados y luego desvinculados. Se agregaron 71,000 funcionarios a la planilla estatal y hoy tenemos a 360,000 beneficiarios del Vale Digital. Entonces, eso ha sido el balance. Ahora bien, definitivamente el problema es que no se están dando los empleos hoy. A futuro, este es un país con unas enormes oportunidades, pero hoy tenemos una severa crisis
laboral que se está agravando mes a mes, porque si vemos la comparación, ¿verdad? Como dije antes, el año pasado era 40% versus el 2019. Hoy tenemos menos trabajadores formales que en el 2019 y menos asalariados privados que en el 2007. Interpreto, lo que está planteando el Estado o el gobierno ayuda, pero no es suficiente. Por supuesto, pero no es suficiente. Claro que sí, por supuesto. Hacen falta 250.000 empleos. Hay dos cosas que quiero resaltar, ¿no? A ver. Me quedo con la cifra de una caída de 42% en la creación de empleos. Eso, de los datos que dio, eso es realmente monstruoso. Es importante y tenemos que ver lo que eso representa. De empleos formales. Es que la dimensión de la herida nos puede decir si le estamos poniendo una curita o si realmente la estamos sanando. Y ese dato de una caída de 42% en la creación de empleo es importante, es muy grande. Lo segundo es, teniendo en perspectiva eso y sabiendo, como dijo don René, que hoy tenemos esta crisis, mañana se ha planteado la creación de empleo. Pero ¿qué ocurre? Mañana no va a estar la realidad de hoy, o sea, esta no es una realidad estática. A lo de mañana le tienes que poner la gente que se va a ir incorporando. Día a día. Es decir, mañana estaremos igual o peor que hoy. Ese es el punto que me preocupa. Entonces, frente a esa perspectiva, porque como esto sale al mercado de trabajo muy poco con relación a lo que entra como demanda, es que hay en perspectiva en términos de mediano y largo plazo. Ya sabemos que hoy estamos mal. ¿Estaremos mejor en 3 o 4 años? Claro, aquí el gran reto es fortalecer la formación en todos los niveles y no solamente pensar que la universitaria es la única que necesitamos, y creo que parte de lo que conversaban aquí en el programa el día de hoy. Hay gran necesidad en la parte técnica profesional e incluso en el emprendimiento, porque dentro de la informalidad hay grandes oportunidades de negocios para el país y para los ciudadanos. Entonces quizás es parte de un cambio de mentalidad, de que nuestros padres también dejen de enrumbar a sus hijos solamente hacia una carrera universitaria quizás saturada y empezar a hablar de generación de oportunidades, no solamente de la dependencia del empleo, que eso es un elemento importante. Pero, licenciado Mitre, yo no veo señales de robustez en algo como el INADE. Es más, he sido crítico histórico de la creación del ICSE porque creo que eso distrajo recursos del INADE. Veo al INADE mucho más endeble de lo... O sea, en términos de largo tiempo, ¿no? O sea, el INADE decayó en términos de sus capacidades en una década con respecto a la década anterior. Por muchas razones. Eso no tiene que ver nada con este gobierno. Pero ¿está el INADE preparado para lo que usted está diciendo? Y eso es parte del proyecto que se está trabajando como gobierno, de un préstamo que se está tramitando a través del Banco Interamericano de Desarrollo, que sigue también el paso de la creación de nuestro Servicio Público de Empleo. El robustecimiento del INADE y el rol que viene a jugar el INADE, porque el ICSE y el INADE, si bien es cierto, tienen algunas similitudes, pero tienen áreas diferentes de impacto. El INADE viene a formar más que todo la parte vocacional y el ICSE viene a formar la parte técnico-profesional, que pareciera lo mismo, pero al final tienen públicos diferentes. Y lo cierto es que sí tenemos que fortalecer esas áreas, porque hoy día y el mercado laboral, como va cambiando, como bien lo han dicho, va a también enfocarse a puntos de desarrollo en el interior del país y no solamente concentrándolos todo aquí en la ciudad. Ahora, el punto es, sí, somos fieles creyentes en la formación, hablamos de educación hace un rato y claro que hay que cambiar nuestra mentalidad, pero hay que actuar en simultáneo. Mientras nos estamos formando hay que generar empleo. ¿Qué está haciendo el gobierno para generar más empleo? No veo un anuncio... Este año no he visto uno. Desde el año pasado no veo ningún anuncio así de grandes inversiones que vengan, que puedan generar empleo en este momento, porque incluso yo puedo estar trabajando y formándome, pero necesito un empleo hoy, porque el hambre es hoy. ¿Qué enfoque tiene el gobierno en cuanto a esto para atraer inversión privada extranjera y para incluso mover la inversión privada, las APP que no se han reglamentado? En fin, ¿qué tenemos para este momento para generar empleo? Sí, en simultáneo irnos formando, es verdad, pero en este momento para generar empleo, ¿qué es lo que nos está acosando? ¿O usted lo ve en el horizonte y yo estoy equivocado? No, es correcto. O sea, no hay inversión privada porque no hay confianza en el clima de inversiones en el país, tan simple como eso. Y las estadísticas son brutalmente claras. Claro. 1. 2. Mantener el estado de emergencia sanitaria es harakiri económico. ¿Okay? El COVID es el virus del 1% de mortalidad y el 500,000 de desempleados. Porque si sumamos 222,000 desempleados que supuestamente dice la Contraloría a octubre, a los 360,000 personas que reciben el Vale Digital, estamos hablando de 580,000 personas.
tenemos que también necesitamos inyectarle inmediatamente liquidez al sector productivo. Hay un programa con el BID, perfecto, se han desembolsado 152 millones, necesitamos 10 veces esa cantidad. ¿Ok? Al sector productivo que genera empleo. Tercero, tenemos que ponernos de acuerdo si queremos o no inversión extranjera. ¿Ok? ¿Hay algo en esa línea? ¿Hay algo en el tapete? No, solamente para ahondar un poco más lo que comenta el consultor. La cifra esta de 500.000 personas, hay 300.000 personas, 360.000 personas aproximadamente que reciben el vale digital. Muchas de esas están generando ingresos desde la economía informal, pero que no han podido reportar porque Panamá no tiene una forma de medir qué está reportando cada persona. Pero muy posiblemente Entonces, sean ingresos precarios. Sí, pero igualmente está generando ingresos y la Contraloría lo reconoce así. El índice para reconocer a una persona como ocupada o desocupada incluye también a los informales. Eso es un tema que hay que considerar y quizás no llegar a alarmarnos con pensar que hay 500.000 de personas que están desocupados y que no tienen nada que hacer. Esa no es una predicción que me lo pueda sustentar una institución oficial del Estado. Dejemos las cosas hasta ahí por ahora en el análisis. Se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos acompañado a los dos. A ustedes por la sintonía. Don Danilo por su análisis. Siempre el próximo domingo volvemos a estar juntos otra vez. Primero Dios, esta tarde usted puede ver el programa completo a través de la pantalla de Eco TV y como siempre disponible a través de todas nuestras plataformas. En lo que queda de hoy, seguimos celebrando el Día del Padre y nos seguimos regalando todos el mejor domingo de nuestras vidas. ¿Le parece? Bendiciones. A ver,